Evangelio de Juan, capítulo 19, vamos a leer los primeros 14 versículos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por lo tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Estamos estudiando en este contexto donde se nos narra la situación en la que se encuentra nuestro Señor y la proclamación que de él hacen de rey. Estamos estudiando, por tanto, el oficio de Cristo en cuanto a su carácter como rey, rey que fue anunciado por los profetas, rey que fue confirmado por las Escrituras, rey que fue reconocido por sus contemporáneos. Y hoy seguimos avanzando y vamos a ver este oficio de Cristo como rey, según lo que nos marca la historia de la Iglesia en sus inicios, que es lo que nos encontramos en el libro de los Hechos. Se nos dice allí que después de 40 días, después de que el Señor murió, a los 40 días ascendió a los cielos y se escondió de la vista de los hombres. Pero lo que vemos también es que aunque no podamos ver a Cristo en su aspecto tal y como estaba cuando vino a este mundo, aunque no le podamos tocar, podemos afirmar que Cristo no está ausente del mundo, que Cristo no está desconectado del mundo. Cristo es el Salvador que Dios había señalado desde antes de la fundación del mundo, y es el único que puede tratar con las transgresiones que el hombre ha cometido y con las consecuencias que esas transgresiones tienen delante de la ley de Dios. Ese fue el propósito de su venida. Para eso se hizo hombre. Para eso sufrió, padeció, murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Para todo eso, para proveer al hombre lo que le necesitaba para la salvación. Pero antes de irse, él dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Por lo tanto, aunque ascendió a los cielos, dijo que aún así mantendría una relación exclusiva con aquellos que le aman y que guardan su palabra. Aunque nuestros ojos ahora no le puedan ver y nuestras manos no le puedan tocar, podemos mantener una relación con Cristo y Él con nosotros por medio de su Espíritu. Es lo que nos ha dejado como el consuelo para nosotros. Sabemos por las Escrituras que lo que Cristo vino a hacer a favor de los hombres no concluyó cuando murió y resucitó, no concluyó cuando ascendió a los cielos, sino que sigue todavía su obra en medio de su pueblo, actuando y llevando a cabo sus propósitos eternos. Y esto es lo que nos muestra el oficio que Cristo desempeña como Rey y que estamos tratando en estos últimos domingos. En los sermones anteriores hemos visto cómo Dios anunció que vendría el Mesías desde el libro de Génesis. Anunció que el Salvador que el hombre necesitaba para reconciliarse con Dios había sido ya preparado para cumplir este propósito. Dios habló de él como rey. Quería que su pueblo, cuando pensase en el Salvador, rápidamente lo conectase con la idea de rey. Es un rey salvador, un rey libertador. ¿Qué puede esperar un pueblo oprimido sin un rey que les liberte de sus opresiones? Y esto es lo que continuamente nos está exponiendo la Escritura. Un rey que venía a salvar. Por lo tanto, Salvador y rey van unidos, son términos que van unidos directamente porque ese es el propósito de Cristo como rey. Un rey
que tuviese un trono, un rey que tuviese un reino y un rey que tuviese un cetro. Todo esto ya había sido anunciado desde los tiempos de Jacob, fue anunciado por la ley, fue anunciado por David, fue anunciado por los profetas, hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la época de su manifestación, estuvimos considerando cómo los evangelios lo presentan también como rey, es decir, fue un rey anunciado y fue un rey cuando vino, nacido como rey, nacido como tal. Ese fue el anuncio del ángel Gabriel a María, de esto que leíamos en Lucas capítulo 1, como los sabios de Oriente también llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido, Mateo capítulo 2, pero cuando llegó a su edad adulta y comenzaron sus enseñanzas, también vimos que él tenía conciencia de rey. Su encuentro con Natanael y todas las veces que él se manifestó como rey de Israel. Llegamos a la época de la proclamación, cuando los apóstoles, según el libro de Hechos, comienzan a predicar el Evangelio. ¿En qué posición queda el oficio de Cristo como rey? Cuando se empieza a predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿En qué posición queda el oficio de Cristo como rey? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Tenemos que recordar, como hemos estado viendo en sermones anteriores, que un judío podía pensar en el Mesías teniendo en mente su idea de rey. Es decir, para un judío era también algo que encajaba perfectamente. El rey era el Salvador y el Salvador tenía que ser el rey. De manera que hablar de Jesucristo, el Mesías Salvador, estaba asociado también en sus mentes como el rey prometido que se sentaría en el trono de David su padre y cuyo reino sería eterno y para siempre. Eso también era algo que tenían claro los judíos. Pero por otro lado tenemos que prestar atención al término Señor con el que también se presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, continuamente lo estamos diciendo, hablamos de Él como el Señor. Este nombre tiene varias connotaciones. Una de ellas, dice el diccionario de teología, se habla de Él como mi o nuestro Señor en el sentido del Mesías, exaltado, que reina en su trono a la diestra de Dios Padre. Es decir, nos encontramos que este término también se usa para Cristo muchas veces, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, como un sinónimo de rey, el que tiene autoridad, el que tiene potestad, el que se enseñorea sobre todos sus súbditos. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nuevamente vuelve a estar unido este concepto de Rey y de Señor. Dos conceptos unidos, no están separados, unidos. Rey de reyes y Señor de señores. Aquí se refiere a Dios como el soberano de una forma muy especial. Es el Rey entre todos los que reinan. Y es el Señor entre todos los que se enseñorean de sus pueblos. Dos palabras que van juntas también. Señor va junto a Rey porque es eso lo que hace el Rey. Se enseñorea de su pueblo. Es el Señor de su pueblo. Es aquel a quien todo su pueblo le debe respeto y obediencia. Es el que gobierna. Así que el nombre del Señor y el de Rey los vamos a ver aparecer en muchísimas ocasiones juntos, porque precisamente implican ese mismo poder, dominio y autoridad sobre aquello que se está gobernando. Cristo tiene una autoridad soberana que rige sobre todos. Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Rige sobre todo lo creado. Para aclarar estos términos, vamos a ver algunos pasajes del libro de los Hechos, tal y como estábamos haciendo en la introducción, Hechos capítulo 2, donde vemos el primer sermón predicado por el apóstol Pedro. Y este sermón fue expuesto para corregir unas falsas acusaciones sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que estaban predicando en aquella mañana de Pentecostés el Evangelio, y qué es lo que habían oído, qué es lo que estaba ocurriendo en aquella mañana. El capítulo 2 de Hechos, versículo 14, nos dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Aquella mañana de Pentecostés, según los primeros 13 versículos de este capítulo segundo de Hechos, había descendido sobre los discípulos el Espíritu de Dios y se habían puesto a hablar en las lenguas nativas de las distintas nacionalidades de los que estaban visitando Jerusalén con motivo de las fiestas que se habían celebrado, las fiestas de la Pascua. Por esa razón,
Como estaban todos de fiesta, ya había pasado la Pascua y estaban en los 50 días siguientes, como estaban de fiestas, ya sabemos todos lo que pasa cuando la gente está de fiestas. Pues le dan al alcohol. Pues muchos de ellos acusaron a aquellos hombres de estar bebidos por todo lo que estaba ahí ocurriendo, porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Pedro predica este gran sermón donde va a desarrollar el tema del cumplimiento de lo que Dios dijo por medio del profeta Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo tipo de hombres y mujeres, es decir, no habría excepción, no sería para los judíos exclusivamente como ellos siempre tenían en mente, su carácter nacionalista, solo es para nosotros la salvación y únicamente para nosotros. Y el apóstol empieza a predicar que no, que se está cumpliendo precisamente lo que Joel había dicho y cómo el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Dice el versículo 17, en los posteros días, está citando Pedro la profecía de Joel, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no solo los judíos, los gentiles también. Este tema lo conecta directamente con Cristo. Luego más adelante en el versículo 22 le vemos acusando a los que estaban oyendo este sermón como parte de la nación de Israel de haber prendido y ejecutado a nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois los culpables de que Cristo haya sido puesto en la cruz. Él, que fue varón aprobado por Dios entre todos ellos con maravillas y señales que hizo, y ese era el signo distintivo de que vendrían, no pedían los judíos señales, y les fue dada la señal, pero no la quisieron ver. A este Dios, dice la Escritura, a este Dios le resucitó de los muertos para confirmar su promesa. Como dice el Salmo 16, que también es el que está citando aquí el apóstol Pedro. A esta proclamación de Cristo se le suma su resurrección, otra prueba más, de todas formas, contundente, donde podemos ver cómo es exaltado como rey para ponerlo en el trono. Fijad lo que nos dice el versículo 30, porque él es el hijo de David, cuyo trono sería para siempre, sería estable eternamente. El versículo 30 dice, pero siendo David profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, es decir, está confirmando exactamente el cumplimiento de las promesas de Dios en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a dónde estaría su posición. Así que vemos cómo el apóstol está aplicando la Escritura para ubicar a Cristo en su posición como rey. Cristo sentado en su trono, a este que vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto se reitera más adelante, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, repetimos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, es decir, Rey, el que se enseñorea sobre todas las cosas. Ellos le crucificaron, pero Dios le había hecho Rey. Lo había confirmado en su posición única y soberana, como el Rey sentado en su trono, para gobernar y dominar sobre toda la creación. ¿Y qué repercusiones tiene este reconocimiento divino? ¿Qué significa que Cristo haya sido sentado en su trono después de su muerte y de su resurrección? Significa que comenzó una nueva era. Comenzó el tiempo de los posteros días, del que los profetas habían hablado, por el cual el Espíritu Santo se ha derramado sobre creyentes ya no judíos, sino de todas las partes del mundo. Es Cristo quien da y quien derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Es Cristo quien administra como Señor toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es Cristo quien administra como Señor, como Rey soberano exaltado en el trono de Dios, los beneficios espirituales que Dios ha reservado en estos tiempos posteros para los creyentes. Por tanto, podemos ver cómo en este primer sermón, predicado por el apóstol Pedro, tiene como punto final a Cristo como Rey exaltado en el trono de Dios sobre todo lo creado. Cristo ejerciendo su oficio de Rey. Cristo enviando al Espíritu Santo sobre toda carne. Cristo siendo anunciado mediante el Evangelio
y aplicando esa palabra de Dios por medio de su Espíritu a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, y trayendo bendiciones espirituales del reino de Dios sobre hombres de toda clase y condición, sobre hombres de toda nacionalidad, porque estamos viendo que allí en las fiestas habían venido gentes de todos los lugares de la tierra conocida. Partos, medos, elamitas, persas, de Capadocia, romanos. ¿Dio Pedro la impresión de que ese trono está ahora vacío porque Cristo está esperando un tiempo futuro para reinar sentado en su trono después de los 1000 años que se siente? ¿Dio Pedro esa impresión? ¿Nos ha dado esa impresión los profetas cuando estaban hablando de Cristo como rey? ¿O en el nacimiento de Cristo nos ha dado esa impresión de que Cristo no estaba todavía en su trono? ¿O en la manifestación suya, en la carne, nos da la impresión Cristo de que Él no tenía asumido que estaba en el trono? Y con estas palabras de los apóstoles, ¿nos sigue dando la Escritura pautas de que Cristo no está sentado en su trono? ¿Tenemos que esperar al milenio? Cristo es el Rey sentado a la diestra del Padre. Además, por estar sentado en esa posición de Rey soberano, es por lo que derrama de su Espíritu sobre toda carne. Porque está en su posición de Rey. Por esa razón. Poco después, Pedro estará otra vez predicando, pero esta vez ante el concilio de ancianos. Vámonos a Hechos capítulo 5. Está predicando ante el concilio de ancianos y el sumo sacerdote, que está también allí presente, y que lo había traído a su presencia, debido a que seguía predicando y desoyendo el mandato que les habían dado de que no predicasen más en ese nombre. Entonces, como seguían predicando, fueron llamados al concilio. Nos dice allí Hechos capítulo 5, versículo 30, que está hablando el apóstol y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El fondo del mensaje, desde luego, es muy semejante al que se desarrolla en Hechos capítulo 2. Aquí el apóstol está hablando, acusando a su auditorio de la muerte de Cristo. Pero Dios lo levantó, es decir, lo resucitó. Y así la resurrección de Cristo no fue meramente que volvió a la vida, como había hecho con otras resurrecciones de otras personas. No fue solamente volver a la vida, sino más bien el hecho de que Cristo fue exaltado por el poder de Dios, fue colocado en una posición de autoridad, fue colocado en una posición de dominio y de gobierno. Y define lo que hace Cristo en esa posición. Nos dice que es príncipe y salvador. Un príncipe sabemos que es literalmente el hijo del rey, es el heredero del trono. Pero aquí esa palabra no quiere decir eso. Aquí esa palabra quiere decir más bien el que origina, el que da principio. Por eso esta misma palabra se traduce en el capítulo 3, versículo 15, como el autor de. Si nos vamos a Hechos capítulo 3, versículo 15, nos dice allí: matasteis al autor de la vida, al que da el principio a la vida, al que infunde el aliento a la vida. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 10 se utiliza también la misma palabra: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al principio de la salvación de ellos. Pedro deja claro a su audiencia que Cristo ha sido exaltado a una posición suprema como Salvador, como Rey, como el que gobierna, con la autoridad que tiene para llevar a cabo la obra de salvación. Por eso en esa posición suprema puede dar lo que al hombre le falta: la fe, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Desde su posición. Nadie más puede hacer esto. Solo Dios puede perdonar pecados. Y vemos aquí a Cristo que está perdonando pecados, desde su posición de Rey. Fijaos que la exaltación de la que habla aquí el apóstol no es algo localizado en el futuro. Dará, luego cuando gobierne, fe, arrepentimiento y perdón de pecados. No. Ya está ocurriendo. Ya está dando el don de la fe y ya está dando el don del arrepentimiento y por lo tanto está perdonando pecados. Ahora lo está haciendo. Para un judío, como era la mayor parte de los oyentes a los que Pedro estaba dirigiendo su discurso, hablar de Cristo así era estar identificando a Cristo con el hijo de David, exactamente lo que ellos estaban esperando. El rey de Israel, porque solamente Cristo es el Salvador prometido por Dios.
De ahí la reacción de estos líderes, que en el capítulo 5, versículo 33, nos dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué nos está contando este hombre, Pedro, un pobre pescador, que nos está diciendo que esta que nosotros hemos ejecutado por blasfemo, resulta que es aquel precisamente a quien Dios ha enviado a este mundo por príncipe salvador, para dar fe y arrepentimiento, para dar perdón de pecados? Pero fijaos que esa posición de autoridad, de exaltación, no tiene nada que ver con una liberación política, que es lo que ellos exactamente estaban esperando. Ellos querían ser salvados de la situación de opresión por parte de Roma. Esto es lo que esperaban. Un rey salvador que nos libre del dominio de Roma. Por eso ellos siempre tenían en mente rey salvador, unido de una manera contundente. Pero Cristo no vino a ser ese tipo de rey que ellos esperaban. Cristo es exaltado como Salvador para dar no la libertad del Imperio Romano, sino para dar arrepentimiento y perdón. Para conceder las bendiciones espirituales del reino de Dios a los hombres. Un Dios que es nuestro enemigo. Y Cristo vino a reconciliar esa enemistad del hombre contra Dios. Y conceder así todas las bendiciones espirituales del reino de Dios. Nada tiene que ver con la política. Cristo es exaltado ahora con todo dominio y potestad, y no viene para arreglar los problemas de las naciones, no viene para introducirse en la situación social, cultural y política de las naciones, no, este no es el mensaje del Evangelio. Por eso la Iglesia no puede ser una institución que se dedica a causas sociales. Ese no es el problema de la Iglesia. La Iglesia no está para meterse en política. Ese no es el tema de la Iglesia, no es su problema, no es la misión que tiene encomendada. Lo que hace la Iglesia y debe hacer la Iglesia, y este es el mensaje de Cristo, es exponer el Evangelio, porque es Cristo, utilizando su Espíritu y la palabra de Dios, la que puede cambiar corazones, la que puede dar una nueva mente. Y esto va a influir en la vida de la persona, a la vez va a influir en la sociedad, a la vez va a influir en la nación, y evidentemente tendremos naciones distintas. Pero la Iglesia no va a predicar a las naciones, en el sentido de cambiar la política de las naciones. El propósito que tuvo Cristo es el corazón del hombre. Volvemos a otra predicación del apóstol Pedro. Su visita a casa de Cornelio. Vámonos a Hechos capítulo 10. Y antes del encuentro que mantuvo con él, Dios prepara a cada uno por su lado. Está preparando a Cornelio y está preparando al apóstol. El resumen de la razón de esta visita es para que Pedro fuera a hablarle acerca de la salvación a un gentil, algo que a los judíos le ponían la piel de gallina. Dice el versículo 42 de este capítulo 10 de Hechos: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el tema del que va a hablar. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está diciendo acepción de personas en el sentido de que Dios no solamente salva a los judíos, sino que también salva a los gentiles. Ese es el concepto de acepción de personas al que se refiere aquí. Cuidado que muchas veces la gente acaba diciendo tonterías con la acepción de personas a la que aquí se está refiriendo. No hace acepción de personas en cuanto a la salvación, no tiene en cuenta la nacionalidad, eso es lo que está diciendo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es el Rey. El mensaje que Cristo trae es de paz. Y no olvidemos que el mayor problema que el hombre tiene es su enemistad contra Dios. Y el mensaje que Cristo trae es de paz. Por eso cuando los ángeles llegaron, cantaron gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz. La paz entre Dios y el hombre, que solamente puede llevarse a cabo por medio de Jesucristo. Es la paz para el alma cuando es librada de la condenación y de la culpa del pecado. Esa es la paz que más necesita el hombre, porque es enemigo de Dios y por lo tanto necesita reconciliarse con Dios. Esta paz le es expuesta gratuitamente por el Evangelio.
Y Pedro, por tanto, añade, Él es Señor de todos. Esta referencia a Jesucristo es la afirmación donde descansa todo lo que ha venido desarrollando en el mensaje que el apóstol Pedro ha estado exponiendo. Y donde habla del principio del ministerio de Cristo, como podéis ver luego en el versículo 37, el desarrollo, la conclusión en la muerte, cómo fue resucitado, cómo se manifestó a los testigos, cómo vino la orden de proclamar esta verdad, que Cristo iba a juzgar a todas las personas, y concluye que aquellos que creen en Él reciben lo que hace posible esa paz con Dios y esa paz en sus almas, el perdón de sus pecados. Por lo tanto, Cristo tiene una posición de gobierno soberano sobre toda su creación. Él está ahora sentado en el trono de la majestad en las alturas y es Señor de todos los hombres y desempeña el papel de soberano para traer la paz a los corazones de los creyentes. La paz que Él compró a precio de su vida es la que aplica por medio del mensaje del Evangelio. Y lo puede hacer por una sencilla razón, porque es el Rey. Lo puede hacer porque es el Rey. Si no fuera el Rey no podría hacerlo. El Rey es el que tiene dominio, es el que tiene poder, es el que tiene su cetro de gobierno y es el que tiene su reino. Y por eso lo hace. Porque tiene poder para hacerlo, ya que es el Rey. Aplicaciones de todo esto que estamos viendo. Nos encontramos algunos textos que nos hablan de cómo, aunque fue recibido arriba en gloria, después de resucitar, aunque físicamente no está con nosotros, en el sentido absoluto del término, aunque nuestros ojos no le pueden ver ni nuestras manos le pueden tocar, las Escrituras nos dicen que no solo Él es el Rey en el tiempo de su manifestación entre los hombres, sino que después de morir y resucitar, ha ascendido y ha sido puesto en el trono para ejercer su función soberana. Todo dominio me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Es el Señor de pecadores, es el Rey de los pecadores. Las enseñanzas del Nuevo Testamento no nos muestran un trono vacío y a Jesús esperando a ver cuándo le llega el turno de ser puesto como Rey. No está esperando, de brazos cruzados, a ver cuándo se cumplen todas las parafernalias de profecías que muchos dicen que todavía está por cumplir, y esperar hasta el final de los tiempos para entonces acceder a su trono. No dice esto la Escritura. Estos textos que hemos repasado nos prestan una gran ayuda para tener una idea más clara de Cristo como Rey, porque es el Salvador. Y Salvador, hemos dicho, y Rey son dos términos que van juntos. Cristo, el Rey Salvador, el Mesías. Y además nos dicen en qué consiste esa función que como soberano desempeña. ¿En qué consiste? En primer lugar, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Redentor, para llevar a cabo y cumplir la tarea que tiene encomendada desde su posición oficial de Rey. Es decir, darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Él como Rey es soberano y es absoluto, y puede ejercer su voluntad en los cielos y en la tierra. Tiene una autoridad y poder supremo. Por tanto, desde su posición, da a su pueblo todos los beneficios espirituales que Él compró al morir en nuestro lugar, desde su posición como Rey. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene que Cristo sea el Rey de su pueblo. También nos da el Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 10, que cayó sobre todos aquellos que oían su palabra. Cristo envía su Espíritu para dar vida por medio de la predicación. ¡Ojo! No a expensas de la predicación. Porque el Espíritu Santo utiliza la predicación para cumplir el propósito de Dios y la salvación que tenemos en Cristo. Pero sin predicación no hay salvación. Por eso es la urgencia que tenemos como Iglesia de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Esa es la labor que tenemos como Iglesia. Y esta es la enseñanza que encontramos en la Escritura. Pero además hemos leído cómo Él da perdón de pecados. Y esto no es cualquier cosa. Esto es acabar con la base de los problemas que tiene el hombre con Dios. Es la base de los problemas. Y Cristo es, como Señor de todos, el único que puede otorgar el perdón, porque Él es la máxima autoridad en cuya voluntad está el otorgar ese don. Es el único que lo puede hacer. Si miramos las legislaciones de cualquier país, porque están basadas en el sentido común y en las Escrituras, veremos que el indulto no lo puede dar un juez. Los jueces no pueden indultar. El juez solamente determina si alguien es culpable o inocente. Y si es culpable, no lo puede indultar. En el caso de Cristo, Él no solamente actúa como juez, que será en el día de la ira cuando actúe como juez, pero Él está actuando como Rey y Salvador. Y siendo Rey y Salvador,
Él puede otorgar perdón de pecados, porque tiene la máxima autoridad. En nuestro país, quien tiene la máxima autoridad, que es el presidente del gobierno, puede dar indultos. El juez no, pero el presidente del gobierno sí. Y esto es lo mismo que ocurre con las Escrituras. Cristo puede dar perdón de pecados, porque tiene todo el poder para hacer que las acusaciones que hay contra nosotros, que nos son contrarias, queden clavadas en la cruz. Por eso es llamado por las Escrituras como príncipe y salvador, para dar perdón de pecados. Y aquel a quien es perdonado su pecado queda limpio y sin deudas delante de la ley. Por lo tanto, se establece la paz con Dios. Ya no hay nada en contra. Pero esto es un acto oficial que ejecuta el rey. Y cuando el rey dictamina o da el perdón, nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir que yo quiero que me fusilen porque tengo la culpa. Nadie puede decir lo contrario. Cristo está sentado en su trono. Cristo tiene el gobierno sobre toda la creación. Él es el que hace su voluntad y establece su decreto. Nadie, nos dice la Escritura, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Rey. Es una competencia del Rey, el dar perdón. Es una competencia del Rey. La ley nos acusa, el Rey nos absuelve. Esto es lo que hace Cristo en su oficio de Rey. Otorga a pecadores, a seres indignos, los beneficios espirituales de nuestra salvación, porque tiene el poder y la capacidad para hacerlo. En segundo lugar, no solo Cristo como Señor está sentado en su trono de majestad y nos da estos bienes espirituales, sino que es Él también el que prepara los corazones de los hombres para que puedan recibir los bienes espirituales. Él es quien prepara los corazones. Cristo no solamente perdona los pecados, no solamente cancela la deuda que tenemos delante de la ley de Dios, sino que también nos da el arrepentimiento. Es decir, que ni siquiera el arrepentimiento es nuestro. Ni siquiera el arrepentimiento es nuestro. El arrepentimiento, como sabéis, es una disposición del corazón que le lleva a una persona a entender la gravedad del delito que ha cometido, a girar su vida de forma contundente y a buscar el remedio para salir libre de esa situación a la que le llevan sus hechos y que requiere condenación. Así que vemos que el mismo que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, es quien también cambia el corazón para que podamos ver y entender la verdad del Evangelio por medio de la fe. Esto es también algo que es prerrogativa del Rey. Y en tercer lugar, tenemos que recordar que si Cristo ha sido puesto como Señor de todos, como Rey de todos, como el que gobierna soberanamente sobre todos, en esa posición soberana en la que está, esa es la posición también que requiere en la vida y en el corazón de cada uno de sus hijos. Es la posición que requiere en el corazón de cada uno de sus hijos. No puede haber sino un Señor en la vida de los creyentes. Un Señor. Y el único digno de estar como Señor en la vida de los creyentes es Cristo, que ha sido establecido por Dios Padre para dar a su pueblo fe y arrepentimiento. Todos esos son los privilegios que tenemos en base al oficio de Cristo como Rey. Aquel que llevaron a la muerte los judíos, aquel a quien crucificaron los gentiles, ha sido puesto por Dios como Rey. El título que identificaba aquella cruz que puso Pilato, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Aquel título, sin querer, daba un exacto testimonio de la razón por la que Dios quiso quebrantarlo y hacerle padecer, para sufrir en el lugar de pecadores y para llevar sobre sí la condena que todos aquellos por quienes vino a morir debían cumplir. Así Cristo tuvo que poner su vida en expiación por el pecado de su pueblo. Pero Jesús de Nazaret no quedó en la cruz. Resucitó y fue exaltado como príncipe y salvador. Se sentó a la diestra en las alturas y obtuvo para su pueblo eterna salvación. Así que vemos cómo este Rey despreciado y desechado entre los hombres es a quien Dios le ha dado todo el dominio y autoridad para cumplir su obra real y para someter a los enemigos del hombre. Porque a esto vino. No someter al imperio romano, no someter a los asirios o a los caldeos o a los griegos o al imperio medo-persa, no. Vino para someter a los enemigos del hombre, al pecado, a la muerte
y a Satanás, y venció sobre ellos en la cruz. Este es el rey, dijo Pilato. Este es el rey. La pregunta que queda para nosotros es, ¿Cristo verdaderamente es tu rey? ¿Es tu rey? Es lo que cada uno de nosotros tiene que contestar, si Cristo realmente tiene la autoridad en nuestra vida que marcan las Escrituras, y si la obediencia a nuestro Rey y Señor se evidencia tal y como sabemos que nos marcan las Escrituras.